Atención México. Lo que acaba de decir la presidenta Claudia Sheinbaum en las últimas horas no es una frase más para el ciclo de noticias del día. Es una declaración de principios que va a quedar grabada en la memoria diplomática de este continente durante mucho tiempo y que está resonando con una fuerza especial en cada capital latinoamericana que durante décadas ha tenido que aguantar el trato condescendiente y muchas veces abiertamente colonial de Washington hacia los países al sur del río Bravo. No somos colonia de nadie. Esa frase, pronunciada con la serenidad y la firmeza que caracterizan a nuestra presidenta, no es solo una respuesta a una provocación puntual de Estados Unidos. Es la articulación más clara que hemos escuchado en años de una postura que va mucho más allá de la relación bilateral entre México y su vecino del norte. Es una defensa explícita de la dignidad de toda América Latina frente a un sistema de relaciones internacionales que durante demasiado tiempo asumió que los países de esta región debían aceptar sin chistar cualquier condición que Washington decidiera imponer. Quédense conmigo porque lo que les voy a contar en los próximos minutos explica por qué esta declaración tiene un peso geopolítico que trasciende por completo las fronteras de México. Vamos a poner en contexto lo que llevó a esta declaración, porque entender el detonante es fundamental para comprender la magnitud de la respuesta. Estados Unidos, a través de declaraciones de funcionarios de la administración Trump y de presiones diplomáticas que se intensificaron en las últimas semanas, había estado insistiendo en una narrativa muy específica y muy peligrosa sobre el papel que debería jugar México en la región. La idea, expresada con distintos grados de sutileza según el funcionario que hablara, era que México debería alinearse completamente con la agenda de seguridad y comercio de Washington, incluyendo presionar a otros países latinoamericanos para que adoptaran posturas más favorables a los intereses estadounidenses en temas como la migración, el comercio con China y las políticas energéticas regionales. En otras palabras, Washington quería que México actuara como su intermediario regional, como el país que se encargara de disciplinar a sus vecinos del sur en nombre de los intereses de la Casa Blanca. Esa es exactamente la lógica colonial que Sheinbaum rechazó de manera frontal y sin ambigüedades en su declaración. La respuesta de nuestra presidenta fue construida con una precisión retórica que merece ser analizada con detalle porque no se limitó a rechazar la propuesta específica de Washington. Fue mucho más allá y articuló una visión completa de cómo debería funcionar la relación entre Estados Unidos y América Latina en el siglo XXI. Dijo con toda claridad que México no va a actuar como vocero ni como instrumento de presión de ningún país extranjero contra sus hermanos latinoamericanos. Que la soberanía de cada nación de este continente, desde Argentina hasta Guatemala, desde Brasil hasta Cuba, es un valor que México respeta y que espera que sea respetado de la misma manera por todas las potencias del mundo sin excepción. Y que la época en que las potencias del norte global podían tratar a América Latina como su patio trasero, como una zona de influencia donde podían intervenir, presionar y dictar políticas internas según sus conveniencias geopolíticas del momento, ya se terminó definitivamente. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal porque lo que viene a continuación explica por qué esta declaración tiene consecuencias que van mucho más allá del discurso político y que están empezando a manifestarse en el escenario diplomático regional con una velocidad que sorprende a varios analistas internacionales. Para entender la dimensión histórica de esta postura, hay que recordar brevemente el patrón de relaciones que ha existido entre Estados Unidos y América Latina durante más de un siglo. Desde la doctrina Monroe del siglo XIX hasta las intervenciones militares directas del siglo XX en Guatemala, en República Dominicana, en Chile, en Granada, en Panamá, hasta las presiones económicas y diplomáticas más sutiles pero igualmente efectivas del siglo XXI, el patrón ha sido consistente. Washington ha tratado a la región como un espacio donde sus intereses estratégicos priman por encima de la soberanía de los gobiernos locales, donde el cambio de régimen se justifica si el gobierno en cuestión no se alinea con los intereses estadounidenses, y donde la cooperación se mide casi exclusivamente en términos de subordinación a la agenda de Washington, en lugar de en términos de respeto mutuo entre naciones soberanas e iguales ante el derecho internacional. México mismo ha sido víctima histórica de ese patrón en múltiples ocasiones que cualquier estudiante de historia conoce bien. La pérdida de más de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX, las intervenciones militares estadounidenses en Veracruz y en el norte del país durante la Revolución, las presiones económicas constantes durante el siglo XX para mantener a México alineado con los intereses de Washington en plena Guerra Fría, y más recientemente las amenazas arancelarias y las presiones migratorias que hemos documentado en análisis anteriores en este mismo canal. Por eso la declaración de Sheinbaum
tiene un peso simbólico e histórico que va mucho más allá de la coyuntura política inmediata. No es solo México defendiendo sus propios intereses comerciales. Es México, con la autoridad moral que le da haber sufrido directamente ese patrón de relaciones asimétricas durante generaciones, negándose a convertirse en el instrumento que perpetúe ese mismo patrón contra otros países hermanos de la región que están atravesando presiones similares en este momento histórico. Y aquí es donde la jugada de Sheinbaum se vuelve particularmente inteligente desde el punto de vista de la estrategia diplomática regional. Porque al negarse a actuar como intermediario de presión de Washington, México se está posicionando como un líder natural de un bloque latinoamericano que durante años ha carecido de coordinación efectiva, precisamente porque cada gobierno ha estado lidiando individualmente con presiones similares de estados, unidos sin un marco de solidaridad regional sólido, que les permita responder de manera conjunta. Sheinbaum está enviando un mensaje claro y directo a Brasil, a Colombia, a Argentina, a Chile y a cada país de la región que esté escuchando con atención. México no va a ser el ariete que Washington use contra ustedes. Y ese mensaje, en un momento en que múltiples gobiernos latinoamericanos están enfrentando presiones similares de la administración Trump en temas que van desde el comercio hasta la migración, desde la energía hasta la política exterior hacia China, tiene un valor estratégico enorme para construir una posición regional más coordinada y más resistente ante las presiones unilaterales de cualquier potencia externa que quiera dictar las reglas del juego sin consultar a nadie. La reacción en otras capitales latinoamericanas no se hizo esperar y refleja exactamente la dimensión que estamos describiendo en este análisis. Analistas y funcionarios de varios países de la región han destacado públicamente la importancia de que la economía número 12 del mundo, el socio comercial más importante de Estados Unidos en todo el continente americano, haya tomado esta posición de manera tan clara, tan pública y tan inequívoca. Porque cuando México habla con esta claridad, el mensaje resuena con un peso geopolítico que ningún país más pequeño de la región podría lograr individualmente frente a la potencia más grande del mundo actuando en solitario. Es la diferencia fundamental entre que un país aislado proteste tímidamente ante una presión de Washington y que el principal socio comercial de Estados Unidos en el hemisferio diga públicamente y sin rodeos que no va a colaborar con ese tipo de presiones contra sus vecinos del continente. No se vayan porque ahora viene la parte que más importa entender en este análisis completo. Lo que esta declaración significa para el futuro de las relaciones hemisféricas y para la posición de México en el escenario internacional de los próximos años. Porque lo que estamos viendo no es un episodio aislado de retórica nacionalista, diseñada exclusivamente para consumo interno y aplausos en la mañanera. Es parte de un patrón consistente y bien articulado de política exterior que Sheinbaum ha venido construyendo desde que asumió la presidencia y que incluye el acuerdo histórico con Europa que analizamos en videos anteriores de este canal, la alianza comercial fortalecida con Canadá que generó miles de millones en inversión, las conversaciones estratégicas en desarrollo con India y Brasil, y ahora esta defensa explícita y pública de la soberanía regional frente a las presiones de Washington. Todo eso conforma una visión coherente y de largo plazo de política exterior que prioriza la dignidad nacional y la solidaridad regional por encima de la subordinación tradicional que caracterizó a tantos gobiernos anteriores en este continente. Lo que Sheinbaum está construyendo, pieza por pieza, declaración por declaración, acuerdo por acuerdo, es una nueva forma de entender el papel de México en el mundo. Un México que no necesita la aprobación de Washington para definir su política exterior. Un México que defiende su propia soberanía con la misma firmeza con la que defiende la soberanía de sus vecinos latinoamericanos. Un México que entiende que la verdadera fortaleza geopolítica no viene de complacer a la potencia más grande, sino de construir alianzas genuinas basadas en el respeto mutuo, tanto con potencias globales como Europa y Canadá, como con hermanos regionales que comparten una historia común de lucha contra el intervencionismo extranjero. La frase "no somos colonia de nadie" va a quedar como uno de los momentos definitorios de esta presidencia, precisamente porque condensa en 5 palabras una visión completa de política exterior que va a tener consecuencias durante años. Cada vez que Washington intente presionar a un país latinoamericano, usando a México como intermediario, esta declaración va a estar presente en la memoria diplomática de la región como el momento en que México dijo "basta" con claridad absoluta. Cada vez que algún funcionario estadounidense sugiera que México debería alinearse con las políticas de aislamiento o presión contra otros países de la región, esta frase va a ser citada como la respuesta oficial del gobierno mexicano. Y cada vez que se analice el papel de México en la construcción de un nuevo orden hemisférico más equilibrado y más respetuoso de la soberanía de todos sus miembros, este momento va a ser recordado como un punto de inflexión genuino.
México soberano significa exactamente esto, un país que defiende su propia dignidad sin sacrificar la dignidad de sus vecinos para conseguirlo. Un país que entiende que la verdadera soberanía no se construye aislándose del mundo, sino tejiendo alianzas basadas en principios que se aplican de manera consistente, sin excepciones convenientes según quien esté presionando en ese momento. Eso es lo que Sheinbaum está demostrando con cada declaración, con cada acuerdo y con cada decisión de política exterior que toma este gobierno. Y eso es lo que seguiremos documentando en este canal con la profundidad que este momento histórico merece. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita, dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.